Hola papitos, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Guerrero Díaz, docente de educación preescolar del Jardín de Niños Xochiquetzal. El día de hoy les voy a dar información acerca de un tema muy importante. Este es la importancia del lenguaje incluyente y lenguaje no sexista en el ámbito educativo. Como ustedes saben, la educación está sufriendo de grandes transformaciones. En este caso, el lenguaje forma un papel sumamente importante en los roles que se dan en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en materia de leyes se ha favorecido de unos años hacia acá la igualdad y la equidad. Esto lo vemos en el acceso a la educación y la calidad de esta. Esto exige que el cuerpo docente lleve a cabo una serie de acciones que permitan llevar a cabo un verdadero cambio en la perspectiva de género. Esto es empezar por el lenguaje. Aquí Martínez nos menciona que la labor docente se encuentra bajo una constante transformación que se encuentra permeada por condiciones de raza, de clase, de etnia, de religión, de identidad nacional o de migración, lo cual nos da a nosotros la pauta para seguirnos preparando y para cambiar esta perspectiva, para eliminar estas barreras que se dan en el aprendizaje, que se traducen en discriminación y que existen en nuestra sociedad, por lo cual es necesario erradicarlo, empezando por la educación, tanto de los docentes como de ustedes, y lo que le vamos a enseñar a los alumnos que llegan a nuestras aulas. Les voy a exponer de manera muy breve cuáles son los conceptos del lenguaje incluyente y lenguaje no sexista, para que de esta forma, tanto ustedes como yo, podamos ver cuál es el impacto de estos en la vida diaria, principalmente en la educación. Bueno, a continuación les voy a explicar. En la actualidad, hombres y mujeres gozamos de derechos y oportunidades en una relación de igualdad. Esto se establece en nuestra Constitución en el artículo cuarto, que nos menciona al pie de la letra que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Esto nos permite plantear que el lenguaje que usamos día con día debe de tener un cambio profundo para evitar la discriminación en cualquiera de sus formas y poniendo especial atención a la educación que vamos a brindar nosotros dentro de las aulas. Aquí entonces, a partir de lo que les acabo de exponer, es importante explicar los conceptos que les mencionaba, el lenguaje incluyente y el lenguaje no sexista, ya que no son lo mismo. El primero, que es el lenguaje incluyente, nos dice que es la manera en la cual vamos a expresar nuestras ideas y nos vamos a dirigir a un público en general, sin importar cuáles son sus condiciones físicas, culturales, sociales, de género, de religión, etcétera, con la finalidad de que evitemos cualquier tipo de discriminación hacia hombres o mujeres. Y el lenguaje sexista, por su parte, nos dice que es el lenguaje que va a beneficiar a un sexo sobre otro. Abordando este tema, aquí yo les puedo comentar que de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el 2016 se mencionó lo siguiente, que el lenguaje no solo refleja, sino que transmite y refuerza los estereotipos y roles históricamente considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad, lo cual se traduce en un factor importante en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Estas dos definiciones es importante que las tengamos claras, porque es importante mencionar que en el ámbito educativo existen diferencias muy marcadas y muy claras en el trato hacia alumnas y alumnos, hacia los estudiantes, ya que incluso nosotras como docentes de educación preescolar podemos observar en nuestros propios actos que, por ejemplo, hacemos el uso de los colores, rosa para las niñas, azul para los niños, lo cual hace que se empiece a estigmatizar este uso y que lo lleven a lo largo de su trayectoria educativa, por lo que es necesario que cambiemos esta visión haciendo uso de un lenguaje que sea claro y comprensible para todas las comunidades escolares. Aquí nos dice entonces la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que lo que bien se dice, bien se entiende. Ese es el lenguaje incluyente y no sexista.
El uso del lenguaje, como les mencionaba, es un reflejo de nuestra sociedad, porque transmite nuestra ideología, nuestros usos y costumbres, esas que se han dado generación tras generación y que se traducen en valores, en prácticas, en la forma en la que nos comunicamos. Entonces aquí tenemos que llevar a cabo un análisis de nuestra propia forma de comunicación para que de forma consciente cambiemos esta transmisión de ideas, de actos, de usos, de costumbres, para poder hacer y llevar a cabo este cambio que les menciono, ya que se da por sentado en nuestra sociedad que generalizar al sexo masculino es algo correcto. En relación a lo que nos interesa en este caso, que es el ámbito educativo, es necesario que replanteemos estas formas de comunicación, como les comento, ya que derivan actitudes y aptitudes del alumnado, los cuales tienen una muy fuerte carga en la formación de identidad. Ustedes y nosotros sabemos perfectamente que en la escuela nosotros sentamos las bases de nuestros alumnos, lo cual es necesario que nosotras aprendamos a usar este lenguaje y a transmitirlo a los estudiantes de forma correcta para poder hacer esta transformación en nuestra sociedad en pro de acabar con cualquier tipo de diferencia que derive en discriminación. Como vemos en esta imagen, nos dice que si nos educas igual, seremos iguales. Como les comentaba, en materia de leyes, el artículo tercero constitucional en su párrafo tercero hace referencia a que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, de lo cual es fácil determinar que el lenguaje dentro y fuera de las aulas debe respetar este principio, ya que es el rector de nuestra labor docente, y dentro de esta labor también entra informarlos a ustedes. Durante los últimos años, como les comento, se ha observado muchos cambios en nuestra sociedad. Estos deben de ser enfrentados desde las aulas y con el apoyo de ustedes al darles esta educación. Ortega Ruiz nos menciona que la microcultura de los iguales incluye claves de dominio y sumisión interpersonal que van más allá de lo moralmente tolerable. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la cultura que nosotros transmitimos dentro de las aulas va a formar en los alumnos estas claves que ya no deben ser de dominio y sumisión, sino de igualdad y de equidad, con tal de que podamos desaparecer este desequilibrio, entre hombres y mujeres, al recordar que somos iguales. Entonces, aquí es donde vamos a observar la verdadera importancia de comenzar desde las aulas a dar este ejemplo de equidad y participación social desde el uso de un lenguaje adecuado y acorde a nuestro contexto educativo y sobre todo a la edad, y al grado de los alumnos. Es importante que tomemos en cuenta que nuestro lenguaje debe de ser adecuado para los alumnos que llegan a nuestras aulas, en este caso el nivel preescolar. Por lo tal, les puedo decir que es sumamente importante usar un lenguaje incluyente y no sexista en nuestro ámbito educativo. Esto tiene unas bases sólidas que parten, como les menciono, de nuestra Constitución y que se está viendo día con día estas transformaciones y estos cambios que apoyan las leyes y que los docentes actuales debemos de hacer conciencia de cambiar nuestro modo de comunicarnos, de llevar a cabo consignas claras con ustedes como padres de familia y con nuestros alumnos y alumnas para que no se generalice a un alumnado, para lograr que en este caso no existan diferencias que deriven de la discriminación que les comento. Como familias y como instituciones educativas debemos erradicar cualquier tipo de discriminación y lo mejor que podemos hacer es comenzar por nuestro lenguaje para crear una sociedad equitativa con valores y sobre todo con igualdad de oportunidades. Pues finalmente yo les quiero agradecer el tiempo que ustedes me están brindando para escuchar esto y por haberme permitido exponer la importancia de cambiar nuestra forma de comunicarnos. Muchas gracias. A continuación, les dejo mis conclusiones que nos dicen efectivamente que tenemos que aprender a hacer un uso del lenguaje incluyente y no sexista. Es una tarea reflexiva que se va a llevar diario y que tenemos que trabajar
tomando conciencia de investigar y adecuar nuestras prácticas a las necesidades de los alumnos. Y les presento las fuentes consultadas que podemos consultar también en Internet. Muchas gracias.